Shalom Alejem. Bueno, esta semana hay dos parshiot. Una es la parashá Vaikal, que va junto con la parashá Pikudei. Hoy vamos a estudiar acá parte de la parashá Vaikal, que queda en el libro de Éxodo, capítulo 36. Vamos a mirar los versículos 20 en adelante. El contenido de esta parashá es el producto de mis estudios y también de la edición al español de los escritos en hebreo del rabino Mecubal Abraham Mordejai Gottlieb Shlita. Bueno, dice los versículos 20, 21 y demás, dice así: Vayas et krashim le mishkan atzei shitim amadim eser amot orej hakeresh ve'ama vechatzi ama roja hakeresh haechad. Y así sucesivamente, en los próximos versos empieza a dar todas las explicaciones en detalle cómo estaba hecho el tabernáculo, pieza por pieza. Pero acá en la número 20 y 21 se refiere que hablamos de los eslabones para el tabernáculo que están hechos de madera de acacia, colocados verticalmente. La longitud de cada tablón era de 10 codos y de 1,5 codos de anchura. 2 espigas tenía cada tablón, unidas una con la otra, etcétera, etcétera. Y continúa explicando todos los detalles del tabernáculo. Bueno, pero vamos a explicar el concepto de Keresh, tablón. El concepto de Keresh en hebreo son las letras Kuf, Rei, Shin. Estas palabras pertenecen a la cifra de Malhut, pero también las mismas letras, en diferente orden. Shin, Kuf, Reish, se dice, es la palabra sheker, que es la palabra mentira. Entonces, ustedes saben que en Kabbalah todo está conectado. La pregunta que se genera es: ¿para qué se necesita usar en el tabernáculo algo que tiene conexión con la mentira? El tabernáculo, después de todo, en su totalidad, va a tener por dentro el santo de santos. Todo lo más puro y los escritos más puros van a estar dentro de él. Y está hecho de madera de acacia, que en hebreo se dice atzei shittim. Acacia, shittim, proviene de la palabra shtut, que quiere decir tonterías. Y la pregunta es: ¿para qué necesitan tonterías en el tabernáculo? Pregunta parecida a la pasada, en que la persona camina de un lugar a otro sobre 2 piernas, en que la persona camina de un lugar, la pierna es la dimensión de los sufrimientos que la empujan, y la otra pierna es la dimensión del deleite que atrae. Una empuja y la otra atrae. También en asuntos de santidad es así, que una persona empuja a traer al servicio de Dios, por un lado, porque la persona ve la grandeza de Dios y comprende que Hashem es muy grande, y eso lo atrae. Ciertamente es algo que vale la pena llegar a parecerse a la altura y a la grandiosidad que tiene Hashem. Pero en este mundo la persona invierte, trabaja y se esfuerza en diversos proyectos, pero cuando la persona considere, cuando evalúe los proyectos a los que se esforzó, a los que invirtió, ya sean proyectos que tienen que ver con el honor de él, o proyectos de dinero, o proyectos de cualquier obra que sea, examina si le queda algo en él, si quedó algo, si el deseo satisface y qué le queda en la mano después de todos los proyectos que hizo. Cuando compara la satisfacción con respecto
a la satisfacción que queda la persona cuando se adhiere a Hashem comparada con la satisfacción de lo que queda de todos los proyectos que uno hizo en la vida. Así que la relación es que el éxito, la adhesión al Rey de Reyes es un éxito meteórico, es un éxito que atrae y es eterno. Pero si la persona se guía por la mentira, todos los asuntos de la vida, su satisfacción está en realidad construido sobre esa mentira que no es algo verdadero, únicamente su ego, algo que no es superior. Son actos guiados por la satisfacción momentánea de quiero y lo voy a conseguir porque me da la gana. Entonces nos parecemos al animal o a la bestia en eso y en esa situación es algo mentira porque al final del caso no queda ninguna satisfacción. La persona es igual que la persona que es observadora de la Torá y las mitzvot, pero las hace únicamente porque está escrito hacerlas, pero no cumple porque entiende y porque está dando con eso beneficio y está otorgándole y está dándole al creador, al mismo amor al creador, sino lo hace por él mismo por decir, ya cumplí. Y eso es una mentira, que es la misma situación. ¿Por qué vale la pena? No vale la pena vivir una mentira, inclusive el hacer mitzvot. Las hizo está bien, pero sin una conexión con el creador es como vivir una mentira. No le va a quedar nada al final del cuentas. Ahora, ¿qué dice con respecto a todo esto el Baal Asulam? Dice que cada persona en este mundo, la realidad es que ya hemos visitado a este mundo varias veces. La persona hemos reencargado durante muchas vidas, en varias generaciones, en muchos cuerpos, la misma alma, para que podamos cada vez conseguir una corrección mejor y así algún día, por el amor a Dios, no volver nunca más a reencarnar, sino vivir ya en la proximidad de Hashem. Pero como hacemos muchas cosas que no tienen contenido y venimos en mentira, entonces por esa razón volvemos acá y a continuar la corrección. Cuando la persona comprende que su vida puede ser una mentira, es igual que construir un tabernáculo, que la madera de acacia, que así sean, que tengamos tonterías en la vida y hagamos muchas cosas, pero sin embargo, que algo nos diferencie con las tonterías y con el sentimiento animal y bestia de solo hacer las cosas por el gusto y darle gusto al egoísmo, sino que y eso que nos a la larga nos va a cubrir, nos lleva a sufrimientos y para qué tanta sufrimiento si más vale la pena poner atención que sabemos que nosotros nuestro tabernáculo tiene cuestiones de mentiras, pero tenemos que sobreponernos a esas mentiras y ser concentrados no en el ego nuestro, sino en influenciar y en dar, es decir, sabiendo que somos hechos de carne y hueso y que tendemos a nuestro egoísmo, tenemos que superarnos a esto e influenciar. El Zohar dice con respecto a la madera de acacia, cuando habla de los dos tipos de árbol que hay, el árbol de la vida y el árbol de conocimiento, significa que la persona quiere entender cada acción que realiza es el árbol de conocimiento, pero el árbol de conocimiento significa conocer al Creador, comprendiendo y entenderlo. En cambio, el árbol de la vida es la capacidad de la persona de actuar no según el conocimiento y la razón, sino la capaz de utilizar según eh, el árbol de la vida, perdón, no según el conocimiento, sino la capacidad por encima de la razón. El árbol del conocimiento solo trajo muerte a la persona cuando actúa, pero cuando uno tiene fe
y está por encima de la razón. Entonces, es cuando estamos haciendo la cuestión bien. Ahora, por último, la base de los tablones decía que debía ser de plata. Aquí la Torá enumera los tablones y fuera de eso dice que hay un, un travesaño central de la primera hasta la última tabla y ese ese tablón travesaño central en Kabbalah se le relaciona con la Sefirá de Keter, que es llamada el travesaño central, porque la Sefirá Keter tiene un nivel, una posición de que atraviesa desde la conexión con el infinito hasta llegar al final de los pies. Es decir, toda la entidad espiritual eh, es, está, el Keter llega de arriba hasta el final. Entonces, por eso se llama el travesaño central. Y en realidad eh, es una escala que nos comunica de arriba a abajo y nos trae la luz. Es el travesaño central. Bueno, no es más por esta semana. Tengamos una Shavua Tov. Y muchas gracias.